¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. Comenzaremos el día de hoy con la clase de español, titulada Adivina quién soy. Nuestro resumen dice así: las descripciones son explicaciones que puedes hacer de forma detallada y ordenada, en las que señalas los rasgos físicos y las características de la forma de una persona. Puedes describir a un personaje a partir de la observación, la selección de datos importantes y la ordenación de los rasgos. A la hora de hacer descripciones de personajes no es necesario describir arriba abajo su cuerpo o su aspecto, bastará con incluir un par de rasgos físicos relevantes: el color de pelo y de los ojos, la altura, el peso, la forma de vestir. Son elementos que nos ayudarán a saber quién es el personaje. Por si quieres hacerlo con un experto, al describir tu personaje incluye algunos otros detalles que te parezcan relevantes, como una manía o un tic, su historia familiar, tipo de personalidad, habilidades propias o especiales o alguna curiosidad. Por ejemplo, al escuchar las descripciones en torno al escritor jalisciense Juan Rulfo, puedes conocerlo desde la perspectiva de su hijo, que lo describe como un papá, su papá, y para él fue una gran figura familiar que dice cómo portarte, a qué horas llegar, qué no hacer y principalmente con una forma de ser tranquila. En un video se toca el tema de que aparte de ser un extraordinario escritor mexicano, también fue un excelente fotógrafo, y nos presentan sus encuentros llenos de realismo mágico, lo que es otra forma de describirlo. Cuando lo describen, grandes y reconocidos autores hacen un análisis de los sucesos más importantes en la vida de Juan Rulfo y homenajean sus magníficas obras. Nos dan datos como su nombre, sus obras, que es escritor y fotógrafo, incomparable, su lugar de origen, sus aportes a la literatura, dónde estudió, sus publicaciones y un sinfín de datos por los que es un personaje digno de leer. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada ¿Cómo se ven los porcentajes? Nuestro resumen dice así: aprenderás a calcular porcentajes e identificar distintas formas de representación: fracción común, decimal y porcentaje. ¿Te gusta la idea de hacer representaciones equivalentes entre una fracción, un número decimal y un porcentaje? ¿Lo intentamos? Porcentaje quiere decir por 100, así que 50 quiere decir 50 entre 100, o simplemente 50%. Si divides 50 por 100, tienes 0.5, un número decimal. Así que para convertir porcentajes en decimales, divide entre 100 y quita el signo de porcentaje. Así de sencillo. La manera más fácil de dividir entre 100 es mover el punto decimal 2 posiciones a la izquierda, sin hacer ninguna operación. Mueve el punto decimal 2 posiciones a la izquierda y quita el porcentaje. En este caso, nos queda 0.5. Y para convertir una fracción a porcentaje es prácticamente igual de sencillo. Solo hay que hacer un paso extra, que es transformar nuestra fracción a decimal. Y ahí nos encontraríamos de nuevo en la situación anterior, donde tenemos que pasar un decimal a porcentaje, o un porcentaje a decimal. Continuaremos con la clase de historia, titulada La Ilustración y el Imperio Francés. Nuestro resumen dice así: la Ilustración es un movimiento desarrollado en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por considerar a la razón y la experimentación como la fuente del conocimiento de la realidad. Hasta entonces, las explicaciones religiosas sobre los fenómenos seguían imperando en las mentes de las personas, pero la Ilustración postuló que la razón humana era suficiente para explicar el porqué de las cosas. Este movimiento revolucionó el conocimiento humano en áreas como la filosofía, la química, la biología, la astronomía, la antropología y la historia. Los pensadores ilustrados, con sus ideas de igualdad y libertad, de defensa de los derechos del ser humano y sobre la división de poderes, también influyeron en el estallido de la Revolución Francesa en 1789, proceso clave que derribó el antiguo régimen e instauró un gobierno donde todas las personas fuesen iguales ante la ley. El ascenso de Napoleón Bonaparte a finales del siglo XIX y sus conquistas llevaron a las ideas de la Revolución Francesa por toda Europa y tuvo una importante influencia en las independencias de los países latinoamericanos. En 1804, después de proclamarse emperador, siguió una agresiva política expansionista sobre Europa. El imperio austríaco y el ruso fueron derrotados, y lo mismo ocurrió con Prusia. Conforme se expandía la influencia francesa, también los privilegios de la antigua nobleza. Por otro lado, las invasiones francesas impulsaron el resurgimiento de sentimientos nacionalistas en los territorios sometidos, y en 1808 Napoleón invadió España,
depuso a los reyes Carlos IV y Fernando VII e impuso a su hermano José Bonaparte como rey. El pueblo español no lo aceptó y comenzó su lucha por la independencia. Esto tuvo importantes repercusiones en las colonias españolas en América, entre ellas la Nueva España, donde surgieron movimientos que buscaban una mayor autonomía y presencia de los criollos en las decisiones del gobierno. Cuando las reformas por la vía pacífica fueron rechazadas, un grupo de novohispanas, encabezados por Miguel Hidalgo, comenzó la lucha de independencia. La historia nos permite conocer el pasado, al responder a interrogantes como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué ocurrió un suceso? Para contestar estas preguntas es necesario recopilar, analizar e interpretar fuentes históricas que son testimonios del pasado. Las fuentes históricas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son contemporáneas a los hechos que se estudian, y las secundarias son realizadas por historiadores en una época posterior. No existe una única verdad histórica, sino diversas interpretaciones que se hacen sobre el pasado a partir de análisis de diversas fuentes. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulado Lo que decido también afecta a los demás. Nuestro resumen dice así: la toma de decisiones a nivel individual se caracteriza porque una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un problema que se le presente en la vida. Es un buen ejercicio para estimular las habilidades de analizar, reflexionar, comparar y valorar. El acoso escolar, también conocido como bullying, es una circunstancia demasiado común dentro de los centros educativos. Por lo general suele presentarse con mayor índice en la etapa de secundaria, cuando los jóvenes están pasando por la edad adolescente, pero quien sufre acoso no tiene la culpa de que otras personas tengan actitudes erróneas. La solución no está en recurrir a la violencia, sino en hablar con las autoridades de la institución respecto a lo que está ocurriendo, y si somos testigos podemos brindar apoyo para no permitir que siga esta conducta. A continuación te mencionamos algunas de las decisiones más importantes de las que depende tu futuro: tu educación, tu alimentación, tus amigos, tu autoestima, tu relación con el medio que te rodea y con tu familia. Necesitamos tomar buenas decisiones de impacto en un plazo generalmente muy corto. Esto hace que el proceso sea difícil y estresante, especialmente cuando la decisión involucra a otras personas y puede tener repercusiones a gran escala. La toma de buenas decisiones exige mucha planificación y seguridad, ya que nuestras elecciones siempre deben tener un impacto positivo. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada ¿Qué utilizo? Nuestro resumen dice así: la tecnología se divide en campos que abarcan desde las actividades económicas primarias hasta la recreación y el entretenimiento. Para que cada uno de estos campos funcione, la tecnología ha desarrollado un sinnúmero de máquinas, herramientas e instrumentos para atender necesidades específicas que faciliten el trabajo de cada usuaria o usuario. Uno de ellos es el microscopio. Su historia empieza con la invención del microscopio compuesto, es decir, con la idea de combinar más de un lente para observar objetos de forma aumentada. En la actualidad es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños como para ser vistos por la vista del ser humano. El mundo que hay por descubrir gracias al microscopio es maravilloso, y así como existe muchos otros instrumentos, máquinas y herramientas que se han desarrollado gracias a la tecnología y que nos permiten conocer más y mejor el mundo que nos rodea, se han sido inventados. Así como se han innovado máquinas que utilizamos casi todo el tiempo, también se han construido otras máquinas, instrumentos o herramientas que ni siquiera imaginarías que trabajan para nuestro beneficio. Por ejemplo, ¿sabías de la existencia del programa Copernicus? Este es un proyecto dirigido conjuntamente por la Agencia Espacial Europea y por la Unión Europea, a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que pretende lograr una completa, continua y autónoma capacidad de observación terrestre de alta calidad cuyos resultados sean accesibles libremente por la comunidad científica o cualquier otra persona interesada. Aunque es difícil creer que este tipo de máquinas, instrumentos y herramientas tecnológicas existan, así es, con el control y monitoreo del ser humano están trabajando en todo momento para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, incluso sin que nos demos cuenta. Existen máquinas que usamos día a día para realizar nuestras actividades. Para conocer más de ellas, puedes leer el libro Las máquinas simples que nos simplifican la vida, de Héctor Domínguez Álvarez, el cual te permite darte cuenta de lo increíble que es la tecnología. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.